Hola a todos. Saben que he tenido la oportunidad y el privilegio de hacer cientos de reportajes durante mi carrera, tanto aquí en Buenos Aires como para CNN en Estados Unidos. Y sospecho que este reportaje tiene un valor especial por su interés y también, si se quiere, por su dramatismo, ¿no? Por el dramatismo que incluye lo que vamos a conversar. Quisiera poner contra todas las reglas de YouTube, que supone que uno debe ir, ¡pum!, directo al grano. Voy a pedirles que me acompañen en esta violación de reglas para presentarles una breve introducción y poner este asunto en contexto. En este momento, al momento de grabarse esta entrevista, están ocurriendo simultáneamente varias escenas que están naturalmente conectadas unas con otras. La primera escena es el funeral en el Vaticano, donde miles de personas despiden al Papa Francisco, digamos, fuera del Vaticano, y en la iglesia de San Pedro, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, dentro del Vaticano, tras sus muros, está comenzando o se está destapando un conflicto que ya venía de antes acerca del próximo Papa, ¿no? Hay ahí unas facciones más conservadoras, muy vinculadas a la iglesia norteamericana y naturalmente a Donald Trump. Y del otro lado, una parte de los cardenales y de la iglesia más liberales, menos conservadores, va vinculados a lo que fue Francisco. Y acá tenemos estas dos escenas, ¿no? Fuera del Vaticano y dentro del Vaticano. Esto se recorta sobre una tercera escena que va a ocurrir a partir del sábado, en el funeral del Papa, donde van a estar allí presentes Donald Trump, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y una delegación rusa, siendo que Vladimir Putin no puede salir de Rusia porque sería detenido por su condición de criminal de guerra. Y esta escena se recorta sobre otra escena más, porque en este momento Rusia y Estados Unidos están ejerciendo una brutal presión sobre Ucrania, para despedazar al país, ¿no es cierto?, para que parte de Ucrania quede en manos de Rusia y parte de Ucrania en manos de Estados Unidos. Trump ha dicho en las últimas horas que está listo ya el acuerdo, no con Ucrania, sino entre él y Vladimir Putin. Y Putin parece desconocer tal cosa porque esta misma mañana volvió a bombardear muy mal a la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania. Por lo tanto, en el contexto de la muerte del Papa Francisco, en las tensiones dentro de la Iglesia Católica, con las visitas al funeral del Papa de Putin, Zelensky y los rusos, y seguramente los europeos, naturalmente, se está jugando el futuro de Ucrania, el futuro de Europa, y yo no sé si no el futuro del mundo, ¿no? Primer punto de la introducción. Segundo punto. Tengo una gran admiración por los corresponsales de guerra. Sobre todo yo, que he tenido la fortuna de estar siempre detrás de un micrófono, una cámara, y que nunca me pase cerca un solo tiro, ¿no es cierto? Admiro a muchos corresponsales que no he conocido. David Beriaín, uno de ellos, muerto hace un tiempo en Burkina Faso, en manos de unos yihadistas conectados con Al-Qaeda, una persona muy vinculada a quien vamos a entrevistar ahora. Y a otros que sí he conocido y que se han ganado mi enorme admiración, ¿no? José Levi, por ejemplo, con quien compartí años en CNN, o nada menos que Arturo Pérez Reverte, ¿no?, que fue un gran corresponsal de guerra. Voy a conocer ahora un tercero, y supongo que luego de conversar con él, también voy a admirarlo, como a los que acabo de mencionar. Me refiero a Marc Marguinedas. Él es un periodista, un corresponsal de guerra del periódico de Cataluña. Ha estado en lugares tremendos, como Argelia, Chechenia, Darfur, que son los lugares más tremendos del mundo, allí en Sudán, en Irak, en Afganistán y en el Líbano. Ha ganado muchos premios que no tengo ahora tiempo de mencionar, sería muy largo. Y acaba de publicar su segundo libro. El primero se llamó Periodismo en el campo de batalla, que no tuve oportunidad de leer, lo voy a hacer inmediatamente termine este libro que acaba de aparecer. Y acaba de aparecer un segundo libro de Marc que se llama Rusia contra el mundo. Aquí vamos a mostrar su portada. Yo me enteré de este libro
casi por, menos que por casualidad, este fin de semana pasado, leyendo un portal argentino llamado Infobae, en el que publicó un trabajo breve sobre Rusia contra el mundo de Marc Marguinedas. Entonces me quedé, automáticamente lo bajé, como no estaba leyendo en la cama, entonces no podía correr a una librería, así que lo bajé por mi computadora y me encontré con uno de los trabajos más excepcionales, no sobre, sino contra, como corresponde, Vladimir Putin. Y el hecho de que Putin es, a juicio de Mark y del libro, el gran desestabilizador de la geopolítica global hoy en día. Me permito alargar esta introducción con la complicidad de ustedes y les voy a leer un par de párrafos de cómo comienza el libro, que es impresionante. Dice así: tras la caída de la Unión Soviética en 1991, Rusia era un país empobrecido y caótico que parecía destinado a la irrelevancia internacional. Pero bajo el liderazgo de Vladimir Putin ha recuperado una influencia que desafía el orden global. ¿Qué sostiene este imperio que con los años ha derivado hacia el totalitarismo? En este libro, el antiguo corresponsal del periódico en Moscú, Marc Marguinedas, explora los métodos oscuros y violentos que el Kremlin ha empleado para afianzar su poder, algunos de los cuales presenció durante su secuestro de 6 meses en Siria a manos del Estado Islámico, porque Marc estuvo secuestrado en Siria varios meses y vamos a hablar de eso en esta entrevista. Desde los primeros atentados de falsa bandera en Chechenia hasta el envenenamiento y asesinato de opositores como Alexei Navalny, tema que yo seguí muy de cerca, pasando por la exportación al extranjero de logias mafiosas con vínculos con el Kremlin. Espérenme, ¿dónde sigue esto? Les pido mil disculpas. Acá está. Y extremistas, esta obra recorre las más de las 2 décadas de terrorismo de Estado auspiciado por Putin y se centra sobre todo en entender su papel como desestabilizador del orden mundial, ya sea en Siria, en Ucrania o en la misma España. Vamos a conversar con Marc enseguida. Yo veo canales en YouTube españoles, con españoles, que promueven la figura de Putin y los veo habitualmente y no puedo creer lo que veo, y voy a mencionar después algunos de ellos. Y finalmente está el título del libro, Rusia contra el mundo, más de 2 décadas de terrorismo de Estado, secuestros, mafia y propaganda, firmado por Marc Marguinedas, a quien tengo el gusto y el honor de saludar y de conocer al mismo tiempo. Hola Marc, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy honrado y muchas gracias por las palabras que me has dedicado. La verdad es que no se merecen. Bueno, me gusta mucho mi trabajo y creo que simplemente hacemos un servicio a la sociedad. No se trata aquí se trata de explicar la verdad y de explicar la naturaleza de este régimen. Es lo mismo, es lo mínimo, quise decir. Es lo mínimo que yo debo hacer adelante tuyo. Bueno, contanos un poquito, antes de hablar del libro y de Putin, y de Chechenia, y de Siria, y de Ucrania, y de Europa, y de Trump, y de Orbán, y del terrorismo, y de España. Contanos, ¿quién sos vos? Bueno, yo soy un periodista yo me licencié en la Universidad de Navarra en periodismo, luego hice un máster en Relaciones Internacionales en Ámsterdam. Luego me dediqué fundamentalmente a cubrir. Mi primer puesto como corresponsal fue el norte de África, cuando en Argelia había una guerra civil que era, digamos, oscura y que no había prácticamente nadie que la estuviera cubriendo porque el país ponía muchos impedimentos para entrar allá. Y además eso me permitió entrar en contacto por primera vez con un país que ha sido entrenado por los servicios secretos soviéticos o rusos, ¿no? Que son los servicios secretos de Argelia. Y ahí vi muchas de las cosas y entendí su forma de proceder, que me ayudaron a entender luego cuando fui a Rusia cómo funciona Rusia, ¿no? Al cabo de 2 años fui expulsado de Argelia porque lo que quería decir es que la violencia no solo venía de la parte de los terroristas, de los supuestos terroristas islamistas, sino que además el ejército y el régimen la auspiciaba y la impulsaba. Y eso fue un entrenamiento que me permitió entender lo que sucedió luego cuando fui enviado a Rusia. Yo fui enviado a Rusia en el año 98 y en el año 99 me enfrenté con uno de mis grandes desafíos como corresponsal, que es
cubrir la llegada de Putin al poder, ¿no? Y cómo Putin llegó al poder se explica bastante en este libro. Se explica que este señor pues llegó con unos atentados de falsa bandera que provocaron la 300 muertos. Y bueno, estuve 4 o 5 años en Rusia, logré aprender el idioma. Luego, cuando el país se estabilizó y dejó de ser noticia, porque digamos la noticia estaba en Irak, y en aquel el periódico me recuperó, volvió a Barcelona, y me dediqué fundamentalmente a cubrir conflictos con base en Irak, en Afganistán, en Siria, en otros sitios, pero con base siempre en Barcelona, ¿no? Y ahí eso es Brogo hasta el año 2013, que fue el año en el cual, pues, cuando estaba cubriendo la guerra civil en Siria, me secuestró el Estado Islámico. Entonces yo fui, el Estado Islámico estuve estado 6 meses y formé parte de ese grupo de rehenes, algunos de los cuales fueron ejecutados ante las cámaras, ante las cámaras vestidos de naranja, ¿no? Yo también tenía que vestir de naranja cuando estaba en manos de Estado Islámico. Y bueno, pues evidentemente tuve contacto con esa persona que aparece en los vídeos y que la prensa le llama Harry John, y que acabó decapitando a uno de mis compañeros, ¿no? Y yo me salvé, yo fui liberado, fui el primero de ese grupo que fue liberado. Fui liberado en marzo y las ejecuciones empezaron en agosto, perdón, en verano, sobre junio creo recordar, ¿no? Y entonces después de ser liberado, evidentemente yo no podía volver a Oriente Próximo, era muy complicado y mi periódico no quería que volviera a entrar, pero yo había visto cosas dentro de mi cautiverio que me empujaban a pedir ir a Rusia para volver a recuperar un poco lo que yo hice cuando fui corresponsal en la primera época, ¿no? Y entonces, pues bueno, estuve 7 años en Rusia hasta que empezó la guerra de Ucrania y ya me tuve que venir porque ya era peligroso para mi integridad y estaba muy marcado por el régimen. Me tuve que volver de nuevo a España. Y ahora estoy en España y viajo bastante, viajo a Ucrania, pero también viajo a unas cosas que a mí me parece muy interesante y que como hispanos tenemos que explicar y denunciar, es la injerencia rusa en América Latina. Estuve en México recientemente. El grado de injerencia rusa y de interferencia rusa en los asuntos de México es tremendo. Argentina me parece que no es ninguna excepción y creo que son cosas que tenemos que explicar porque verdaderamente creo que hay un país Rusia, que tiene una capacidad enorme mediante la propaganda de llegar muy lejos y de conseguir cosas que jamás habría conseguido ya sea por la economía o incluso por los métodos militares. Vamos a ir y volver sobre ciertos temas, pero ya que mencionas me voy a detener en este punto, ¿no? Y te menciono algunos temas para escuchar tu reacción, Marc. Hay una extraña relación entre el presidente argentino Javier Milei y Víctor Orbán. Este es un primer tema. Segundo, yo veo canales españoles en YouTube, uno llamado, por ejemplo, Negocios TV o tal, o cosa por el estilo, que son descaradamente pro-Putin, y no hay uno solo. Yo veo ese, pero hay muchos canales en España, en YouTube, destinados a promocionar la figura y el triunfo, no solamente la figura, de Vladimir Putin, ¿no es cierto? Y sé que en tu libro mencionás la compra de periodistas, los sobornos y la influencia de Putin en parte de la prensa internacional. Es tremendo. Es tremendo. O sea, a ver, Milei en principio, cuando fue elegido, tenía una buena relación con Zelensky, el presidente Zelensky. Parecía que se entendían bien, pero a la vez Milei es una persona, pues digamos que su cuerda ideológica digamos que le conecta con Víctor Orbán, ¿no? Y a raíz de la llegada de Trump al poder, Milei parece que toda su simpatía o su comprensión hacia la causa hacia Ucrania parece que la ha olvidado, ¿no? Y una cosa que me parece, por ejemplo, que la anterior administración argentina, la administración de Cristina Kirchner, tenía relaciones privilegiadas con Putin. Uno de los grandes logros de Putin fue que
pues eso, pues que Argentina se acercara, aunque al final no llegó no llegó a ingresar el pool de los BRICS, ¿no? Pero las relaciones eran muy estrechas. En Argentina, además, digamos, se gestó una comunicadora que es una propagandista, y la principal propagandista del Kremlin en lengua hispana se llama Ina Finogénova, ¿no? Ina Finogénova, hablando de canales de YouTube, está, después de que iniciara la guerra, aseguró estar en contra de la guerra y se instaló en España, y desde ahí pues intenta, y España para ella intentó en España, digamos que azuzar el escepticismo e intentar mermar el apoyo de España hacia la causa ucraniana. No lo ha conseguido. Se ha convertido en una figura marginal, entre otras cosas, porque hemos explicado muchas cosas de ella. Es una persona, no sé, es una persona pero ella, por ejemplo, ella trabajó durante mucho tiempo en Argentina y tenía un grado importante de penetración. Ahora sus esfuerzos, teniendo en cuenta que en España se ha convertido en una voz marginal y no... Canal Red es un poco lo mismo que Negocios TV, pero digamos de ámbito de la izquierda. Ella intenta utilizar España como una plataforma, sobre todo para expandir su modelo mediático en países como Colombia y sobre todo en México, ¿no? Es un poco lo que ella quiere. A mí me sorprende mucho y hoy, por ejemplo, ha salido una noticia de que ayer se celebró en Barcelona una fiesta de libros, es una fiesta muy famosa, se llama la fiesta Sant Jordi, y uno de los personajes mediáticos más vinculados con la propaganda rusa, que se llama el coronel Baños, llegó incluso a agredir a una persona, a un lector, ¿no? Y eso es muy grave, ¿no? Y un poco la percepción que tenemos un poco en España es que estas voces de las que tú hablas, parece que no hay interés en ponerles límite, ¿no? Y utilizan ellos, aunque en España no tienen gran impacto, sí que utilizan España como plataforma para penetrar luego en América Latina, ¿no? Bueno, contanos el origen de este libro y contanos, Marc, ¿quién es Vladimir Putin? El origen de este libro tuvo, después de mi secuestro, bueno, me cayeron muchos premios y, bueno, yo los agradecí mucho, aunque fue un año que prácticamente no había escrito nada, pero bueno. Entonces, celebrando una comida después de uno de estos premios, el primer Cirilo Rodríguez, que es un premio en España que conceden los periodistas, los propios periodistas, estaba con dos miembros del jurado, uno de ellos se llama Ramón Lobo, y Guillermo Altares trabajaba para El País. Y yo les dije, mira, yo cuando estuve secuestrado, tuve una conversación muy extraña con combatientes yihadistas que hablaban ruso. Una conversación que no tiene nada que ver, que no se justifica, que no me parecía que era una conversación normal, ¿no? Yo a esa persona pues le dije que por favor me liberara. Cuando el primer día cuando me había capturado, les pedí, vinieron dos comandantes, uno hablaba árabe y otro hablaba ruso. Yo me dirigí al que hablaba ruso porque me manejo mejor en ruso que en árabe, y le pedí, libéreme por favor, no me importa quiénes son ustedes, y yo venía solo a hablar del sufrimiento de los civiles, del sufrimiento de los sirios. Y él me respondió en ruso, tú aquí has venido, tú has venido aquí 2 veces y te ha salido bien, pero ahora te vamos a matar. Esta no es una reacción de un yihadista. Un yihadista te dirá, tú no eres musulmán, no tienes derecho a trabajar en un territorio musulmán. Él parecía, la reacción era de una persona que estaba indignada ante los periodistas que entrábamos ilegalmente en Siria para cubrir el bando rebelde. Entonces, yo me acordé de cómo, durante mi primera época, cómo Rusia, durante la guerra de Chechenia, se dedicó fundamentalmente a potenciar la desestabilización comprando a combatientes chechenos que secuestraban a gente, radicalizándolos. Una de las tácticas del KGB, que es de manual, es yo me infiltro o yo promuevo la desestabilización radicalizando a una fuerza opositora que puede tener objetivos políticos legítimos, ¿no? En el caso de Chechenia, independencia de Chechenia; en el caso de Siria, la democratización de Siria, ¿no? Entonces, evidentemente,
toda la oleada de secuestros que parecimos y el hecho de que hubiera pues más de 20 periodistas extranjeros secuestrados en Siria, ¿eso qué es lo que hizo? Y esto simplemente ayudó a construir la imagen de que Bashar Assad, el aliado de Rusia, era el más menor. Y eso es algo que ya no habíamos visto en Chechenia. Yo lo había visto en Chechenia, ¿no? Una insurgencia que quería la independencia del país se convierte en una monstruosidad y empieza a atacar incluso a la gente que en teoría habíamos ido allá vaya a ayudarla, que son los periodistas y los cooperantes. Entonces eso, ya me acordé de eso y entonces dije a mis compañeros, quiero ir a Rusia a investigar esto. Me acordaba también de Ana Politkovskaya. Ana Politkovskaya fue una periodista que fue asesinada en Rusia y que investigó todo este juego, este juego esta manipulación, instrumentalización del terrorismo, ¿no? Entonces, para mí me parece, y yo fui allá y estuve 7 años en Rusia investigando esto y además trabajando como corresponsal. ¿Quién es Putin? Me preguntas. Pues Putin es una persona que llegó al poder con atentados de falsa bandera. ¿Qué son atentados de falsa bandera? Son atentados organizados por el propio Estado, pero con los cuales el Estado pretende culpar a un grupo terrorista, un grupo rebelde o a un grupo o un grupo opositor, ¿no? En el caso de Putin, Putin llegó al poder, nadie lo conocía en el año 99, prácticamente era un desconocido, estaba mucho mejor colocado como presidente, y Yevgeny Primakov, que también pertenecía al KGB, pero era una persona mucho más política, con el que había llegado, digamos, dentro del KGB a tener un grado mucho más elevado que Putin. Putin es una persona bastante más primaria y más mediocre. Entonces, Putin, ¿qué es lo que hizo? Todos los indicios apuntan a que una serie de atentados que sucedieron en 1999, muy seguidos en Moscú y causaron 300 muertes, lanzaron una nueva guerra en Chechenia y justificar la segunda guerra chechenia, el inicio de una segunda guerra chechenia. Eso creo que le permitió aparecer ante el electorado como alguien decisivo y con fuerza y con energía y capaz de resolver los problemas. Y de hecho, digamos que las tácticas funcionaron. Putin fue elegido en el año 2000 y en el año 99 hubo unas elecciones legislativas que ya se vio clarísimamente que él iba a ganar, ¿no? Él apareció como el salvador del país, ¿no? Y esos atentados ayudaron a construir, digamos, su popularidad y la empujaron al poder. Eso es Putin. ¿Y lo imaginás o lo describís, mejor dicho, en el libro, Mark, como alguien que tiene una perspectiva, digamos, imperial de Rusia, ¿no es cierto? A ver, Putin es una persona Putin es un heredero digamos, es una persona del KGB. Cuando él estuvo destinado en Dresde, en Alemania Oriental, hay informaciones no confirmadas, porque ahí no puedo confirmarlo, porque solo tengo una fuente, que aseguran que Putin se dedicaba a gestionar a un grupo terrorista grupos terroristas izquierdistas que actuaban en Alemania Occidental y en Francia. Uno se llamaba Acción Directa en Francia y otro se llamaba Baader-Meinhof. Un testimonio que aseguraba que se reunía con él y que él pues proporcionaba apoyo logístico, armas, etcétera, ¿no? Si eso es verdad, que yo no lo puedo confirmar, si eso hacía cuando era agente sobre el terreno en Dresden, ¿qué no va a hacer cuando llegara a la presidencia, ¿no? Para Putin, Putin es una persona que asume totalmente los valores del imperialismo ruso. Y los valores del imperialismo ruso hay algo un elemento muy importante, que es el desprecio de la vida humana. Incluso el desprecio de los propios, no solo de las vidas humanas del adversario, que puede ser hasta cierto punto, según qué mentalidad es entendible, el desprecio a la propia vida, a la vida humana de las propias personas, ¿no? Entonces, una de las cosas que vemos clarísimamente, por ejemplo, es que la táctica militar rusa se basa en una cosa, que es en enviar soldados o oleadas de soldados en operaciones que en muchas ocasiones son suicidas, ¿no? Con un número de bajas absolutamente descomunal. Y además esto lo vemos y tiene una, digamos, ideológicamente o ha sido también justificado por los principales ideólogos del régimen. Alexander Dugin. Esa gente dice, la infantería es prescindible,
porque tenemos más población que nuestros adversarios, que los países de Europa, con lo cual podemos enviar oleadas de gente a la muerte. Entonces eso es un valor que yo creo que la gente no acaba de entender, ¿no? O sea, en Rusia el individuo no es nadie cuando se le confronta a la grandeza del país. ¿Qué es una persona humana frente a la grandeza de Rusia? Vos has encontrado un denominador común en las tres guerras, Chechenia, Siria y Ucrania, que es la brutalidad, ¿no es cierto? La bestialidad total, ¿no? Y hay un tema sobre el cual quiero preguntarte, que yo lo conocí no por vos, sino por el New York Times, que es Bucha, ¿no? La masacre de Bucha, ¿no? Yo vi allí las extraordinarias y alucinantes imágenes que fueron captadas por el New York Times y publicadas. ¿Te parece que ese ha sido, en el caso de Ucrania, su acto más criminal? Yo creo que sí. Lo que pasa es que si vemos el historial del ejército ruso, en la guerra de Chechenia hay decenas de Buchas. Decenas. Sin embargo, el problema, Chechenia era una época en la cual supuestamente Rusia era un aliado o era un socio de Occidente y se entendió el conflicto de Chechenia como un asunto interno, cuando en realidad las cifras de muertos eran absolutamente devastadoras. Estamos hablando del 10% de la población de Chechenia, civiles de Chechenia, que murió durante las dos guerras. Bucha es terrible y Bucha lo que ha tenido es que ha sido, digamos, ampliamente reporteado y explicado e informado. Yo recuerdo haber hablado con una de las víctimas de Bucha los días finales de la presencia de los soldados rusos, muy parecido a lo que se pueda, podemos imaginar, los soldados nazis en Europa Oriental, en lo cual es la vida de un civil cuando salía a la calle, pues no tenía ningún tipo de valor porque te podían disparar sin ningún tipo de razón. Gente que estaba total, que no podían ni siquiera salir a la calle pues para provisionarse de agua. Eso es tremendo, ¿no? Pero hay una cosa que sí que tengo claro, que es que Bucha es una cosa que se llama, son operaciones de castigo colectivo, y son operaciones que se repiten constantemente. O sea, el ejército ruso no es un ejército innovador. Esto ya lo vimos totalmente en Chechenia. Es decir, ¿qué sucede? Sucede un atentado, sucede un ataque contra tropas rusas en la vecindad de un pueblo. Durante mucho tiempo, durante 2-3 días, las tropas encierran, bloquean todo ese pueblo y se dedican a masacrar a los habitantes de su interior. A veces en operaciones más coordinadas, o a veces se entrega una especie de orgía de sangre, ¿no? Esas operaciones se suelen llamar sachistska, que quiere decir en ruso, digamos, limpieza, ¿no? Limpieza. Y entonces eso es algo que se repite, y además lo vemos tradicionalmente en que los mandos militares del ejército ruso no han cambiado, siguen siendo los mismos, siguen siendo los mismos que idearon una cosa y otra, ¿no? Entonces, una guerra en Chechenia, la guerra en Siria, etc. Entonces, bueno, otras cosas que suelen hacer los rusos es el doble tap, que es bombardear un objetivo cuando se encuentran en el momento que se encuentran los paramilitares, los paramédicos, las ambulancias. Vuelven a hacerlo. De volver a hacerlo. O los periodistas, ¿no? Y ahí se aseguran que, digamos, que extienden el terror y se aseguran de que la gente, digamos, de que haya más muertos, ¿no? Es algo que lo aplican otros países, pero verdaderamente quien ha adquirido una auténtica maestría en hacerlo son los rusos, ¿no? ¿Qué papel crees, Mark, que está jugando en este momento el presidente Trump? Todos nos preguntamos, ¿no?, si Trump está cooptado por Putin, si él supone que es un amigo de Putin, si él es alguien que está extorsionado por Putin, que es una cosa que se ha dicho mucho, pero en cualquier caso lo que estamos viendo, y yo describí en la introducción de este reportaje, es un acuerdo, ¿no es cierto?, entre Trump y Putin para doblegar a Ucrania, ¿no? ¿Cómo ves esa relación Trump-Putin? Hay bastantes informaciones al respecto y la prensa americana ha hablado de muchos elementos, ¿no?
se habla de que Trump puede tener, de que Putin puede tener un vídeo comprometedor de carácter sexual de Trump que fue filmado durante la celebración del concurso de Miss Universo en Moscú. Eso puede ser una razón. Otra razón puede ser perfectamente el hecho de que en el año 2008, cuando Trump estaba prácticamente en bancarrota, sociedades anónimas basadas en Rusia se dedicaron a comprar sus condominios en las Torres Trump. Es dinero criminal y mucha gente habla de que le salvaron de la bancarrota. El hijo de Trump llegó a reconocer en aquella época, en 2008, estamos recibiendo mucho dinero de Rusia, ¿no? Y luego hay una realidad evidente, y eso me lo dijo un experto negociador recientemente en una entrevista que le hice, se llama Latz, es una persona que ha estudiado mucho las negociaciones de Trump, tanto en el ámbito de los negocios como en el ámbito de la política, y él le dice que está claro, independientemente de si se cometieron o no se cometieron delitos o ofensas punibles con el Código Civil, con el Código Penal estadounidense, lo que está claro es que Rusia y Putin ayudaron a Trump a ser elegido en 2016. Y hasta cierto punto Trump considera que su éxito político depende de Putin, ¿no? Hay una cifra que es muy importante, que es, se sabe que más de 120 millones de americanos, de norteamericanos, en las elecciones antes de las elecciones de 2016, vieron anuncios falsos pagados por Rusia que aceptaban el racismo, que digamos que ayudaban a impulsar las narrativas de Trump. Si consideramos que las elecciones se resolvieron por pocos miles de votos en 3-4 estados clave, Wisconsin, Pensilvania, Michigan, etcétera, no hay más que hacer matemáticas, es decir, o sea, y el papel de Rusia fue decisivo para que Trump fuera elegido, y eso que evidentemente Trump lo tiene bastante claro. Hay una cosa que yo creo que los rusos siempre suelen hacer, y los rusos no suelen tener un solo elemento contra una persona a la cual quieren atraer, ¿no? Hay un personaje que habla en el libro, se llama Walter Duranty, que es el corresponsal del New York Times durante los años 30 en la Unión Soviética de Stalin. Esa persona fue poco a poco atrapada en una red de compromats, de informaciones comprometedoras contra él, ¿no? Hacía orgías, celebraba orgías en Moscú, que evidentemente podía hacer de las cuales los servicios rusos tomaban nota. Sabemos que, por ejemplo, su amante era una gente que trabajaba para jalar Rusia. Entonces, poco a poco esta gente va, digamos, rodeando que atrapa en una red y hasta que llega un momento en el cual no puede salir. Y probablemente creo que sea el caso de Trump. No solo habrá una cosa, sino varias. Supongamos, Mark, que Putin y Trump consigan doblegar a Ucrania, ¿no? No lo sabemos, pero supongamos. ¿Cuál es el futuro de Europa en esta circunstancia? Bueno, yo creo que no van a doblegar. Hoy, por ejemplo, acabo de hablar con Kiev, después de este bombardeo, con algunos contactos que tengo en Kiev. Han hablado del bombardeo, que ha sido tremendo. Duró desde la 1 de la madrugada hasta las 6 hasta las 6 de la madrugada. Fue lo más intenso que han tenido desde el verano, me dice. Además, yo he hablado con una persona que vive cerca de la embajada norteamericana, que normalmente es un lugar tranquilo de la capital ucraniana, ¿no? Donde los rusos no querrían bombardear. En este caso, se sintieron las explosiones muy cerca, ¿no? Y ella me decía, este bombardeo lo que quiere es que nosotros salgamos a la calle para exigir a Zelensky que acepte un acuerdo que sabemos que no va a traer la paz. Entonces, y eso no lo van a conseguir, ¿no? Entonces, yo creo que verdaderamente, si los ucranianos han llegado hasta aquí y el precio que han pagado, muy elevado, que es elevadísimo, tengo la impresión de que se van a doblegar, ¿no? Y ahora, Zelensky ha dado claramente a entender que lo que les ofrecía Trump ayer, que incluía el reconocimiento de Crimea, la anexión de Crimea, no lo van a aceptar. Porque además, porque ellos saben, perciben, han convivido con Rusia, y a diferencia de la gente que vive lejos de Rusia, entiende que eso no va a calmar, que el apaciguamiento no llega en una parte y que cuando tratas con gente que funciona y que gobierna un país con tácticas o con estrategias de crimen organizado, lo único que puedes hacer es la paz en la que puedes llevar, solo puedes llegar desde la fuerza, no desde la cesión. Una mano tendida
de parte de un líder occidental hacia Putin es entendida por Putin como una muestra de debilidad, ¿no? Entonces, digamos que los ucranianos lo tienen bastante claro. Yo creo que evidentemente una de las cosas que tenemos en este libro, lo que intenta sobre todo es alertar a Europa. Alertar a Europa. Claro. Estamos digamos, en el centro del huracán. Tenemos claro que o sea, en los años que van a venir, Rusia va a lanzar campañas de guerra híbrida con los más diversos métodos, ¿no? Desinformación, una cosa que ya no está haciendo. El hecho de que, por ejemplo, ya lo vimos en Rumanía. Vimos que en Rumanía un candidato ultraderecha, que además tenía armas en su casa, que estaba, digamos, integrado en una estrategia relativamente subversiva de estabilizar el país, había sido ideado en TikTok. Las redes sociales, ellos entienden muy bien cómo funcionan y consiguen impulsar muchísimo. En Cataluña tuvimos clarísimamente, por ejemplo, una campaña de informaciones dirigidas desde RT de Español, codirigida por la señora Isla Cinogénova, que hablaba de disparos en Barcelona, cuando no había disparos en Barcelona, de tanques en Barcelona. Todo eso son, digamos, estrategias de estabilización. Pero yo quería sobre todo añadir una, y además me parece muy importante, que es el tema, la instrumentalización del terrorismo, ¿no? Es decir, Rusia instrumentaliza el terrorismo, lo ha instrumentalizado desde la llegada de Putin al poder, hemos visto con acciones de atentados de falsa bandera. Ana Politkovskaya demostró que eso más que una excepción, fue una práctica. Hay también huellas de los servicios secretos rusos en atentados en tomar de rehenes, como la crisis de rehenes desde Dubrovka o incluso la crisis de rehenes de Beslan, ¿no? Que de alguna otra forma el Estado conocía que iban a suceder, intentó y evitó actuar, digamos, desatendiendo su obligación de proteger a la población por razones internas, para impulsar a lo cual versión, ¿no? Entonces, aquí en Europa, en estos momentos, estamos viendo algo muy parecido, muy parecido. En Alemania hay acuchillamientos llevados a cabo por migrantes, porque literalmente siempre, pocos días antes de unas elecciones, ya sean elecciones en Europa, ya sean elecciones regionales, ya sean elecciones nacionales, ¿no? Y esos acuchillamientos, ¿qué tienen? Lo que hacen es azuzan el debate sobre la inmigración, lo convierten la inmigración en un tema central de la campaña electoral, y automáticamente la fuerza que sube son la ultraderecha de Alternativa por Alemania, que, oh casualidad, es prorrusa. Es una forma de actuar que hemos visto clarísimamente siempre en Rusia y que ahí estamos, y que muy probablemente está ocurriendo en Europa. De hecho, ya os digo que en Alemania la televisión alemana ha informado que las fuerzas alemanas están investigando implicaciones extranjeras en varios de los acuchillamientos que están teniendo lugar. Entonces me parece muy importante esto, explicarlo, para que cuando tú lo explicas, conviertes digamos que frenas la manipulación y consigues que Europa sea más resiliente. Para mí es muy importante que tengamos en cuenta a quién nos enfrentamos y qué es lo que va a hacer en los próximos años a venir, ¿no? Marc, uno de los temas más interesantes del libro es el tema de los envenenamientos, ¿no? Yo he seguido como periodista aquí en Buenos Aires lo más de cerca que pude el caso de Alexei Navalny, naturalmente, y no sé si vos has leído, yo lo he leído y creo que ha sido una de las investigaciones periodísticas más extraordinarias que yo he visto en mi carrera, que es la publicada por el portal británico Bellingcat, ¿no? Cuando el propio Navalny, haciéndose pasar por un oficial ruso, investiga su propio intento de asesinato, ¿no? Eso fue publicado por una página muy interesante británica llamada Bellingcat. Bellingcat debe querer decir algo así como el cascabel del gato, ¿no? En donde Navalny se hace pasar por un oficial ruso que le pide explicaciones, haciendo una treta, digamos, con la tecnología telefónica. Se hace pasar por alguien que le pide explicaciones a quienes debían matar al propio Navalny de por qué no lo habían matado, ¿no es cierto? Y esa historia extraordinaria, increíble, tal vez de lo mejor que yo he leído en mi vida en materia de investigación periodística, la hizo el propio Navalny en persona, ¿no? Tiempo después fue detenido y muerto en una cárcel, ¿no? El método del envenenamiento, el método de Navalny, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces ha ocurrido de parte de Putin?
A ver, habrá muchísimas veces. Yo te voy a contar, por ejemplo, sobre Navalny. Yo llegué a Tomsk, fue la ciudad en la cual él fue condenado durante un vuelo. Bueno, cayó enfermo durante un vuelo. Entonces yo, en un viaje, cuando todavía estaba en Moscú, fui a la ciudad donde él había partido, intenté coger el mismo avión y digamos, seguir sus pasos antes de ser envenenado. A mí la cosa que me pareció más tremenda y más reveladora de cómo funciona Rusia es que cuando llegué allá nadie quería hablar conmigo. Era totalmente un tema tabú. La gente estaba aterrada de miedo. Yo hablé con la gente, con los representantes de Navalny en la ciudad de Tomsk, y me dijeron que cuando él llegó a Tomsk, prácticamente no podía hacer el vídeo que estaba haciendo sobre la condición de la ciudad, porque la gente le paraba, la gente le saludaba, la gente era una persona muy popular, contrariamente a lo que dice el régimen de Putin, que dice que no es una persona, que es una persona, digamos, marginal, no lo es para nada. Lo que pasa es que no está en los medios de comunicación rusos, directamente, pero es una persona muy popular y muy conocida. Entonces, yo recuerdo, para mí me sorprendió muchísimo ir al hotel donde él estuvo, nadie quería hablar conmigo, cogí el mismo avión que él cogió, la misma aerolínea, nadie quería hablar conmigo. eh, Era tremendo, era aterrador. Incluso hasta sentí un poco, o sea, me sentía intimidado de ir por esa ciudad, que no deja de ser una ciudad tan grande como Valencia, en Barcelona, una ciudad de tamaño respetable, y nadie quería hablar conmigo y me veía como una fuente potencial de problemas, ¿no? Eso me pareció tremendo, ¿no? El libro habla también hablo con un turista que se llama Tom Fenley, que es un periodista holandés, que me cuenta cómo transcurrieron las horas en las cuales Navalny estuvo en el hospital internado, mientras se decidía si se era enviado a Europa o no era enviado a Europa, ¿no? Y me contaba que verdaderamente el hospital había sido tomado literalmente por los agentes de los servicios de seguridad, de los servicios de inteligencia, ¿no? Eso, y que ni siquiera la propia esposa podía tener acceso, podía tener acceso a él, ¿no? Era tremendo, era tremendo. Dos de los médicos que le trataron han muerto y todos, digamos que todo está rodeado de misterio. Lo más triste de todo es que hay muchos más envenenamientos de los que hemos tenido lugar. Solo en Gran Bretaña hay una decena de casos de sospechosos de envenenamiento que no han sido investigados. Tú, cuando no los investigas y cuando aceptas la versión oficial, lo que están haciendo es empoderar. Lo que están diciendo, bueno, pues no utilizar este medio. En algunos casos los envenenamientos tienen lugar con sustancias que ponen en peligro la salud de los propios ciudadanos, y el gobierno hasta cierto punto se desinhibe, ¿no? Hay un caso en el capítulo de envenenamientos que hablo, que es del caso de British Petroleum, del presidente de una compañía conjunta que formaron British Petroleum y oligarcas rusos para explotación de petróleo, y él estaba siendo envenenado a cámara lenta. El ejecutivo tuvo que volver a Londres porque era peligroso para él. Ni siquiera BP, British Petroleum, quiso admitir públicamente que su ejecutivo estaba siendo envenenado, ¿no? Entonces es otro caso de nuevo de no afrontar un sistema que no solo ya es el presidente Putin, sino que es un país basado en métodos más propios del crimen organizado, que no Entonces, cuando tú no lo confrontas, tú lo vuelves el pueblo de poderas. Entonces está claro que hay muchos casos y un poco la respuesta no acaba de ser adecuada. Aquí en España hemos tenido el caso del asesinato de un piloto ruso, que más todo parece indicar que ha sido llevado a cabo por un grupo mafioso instalado en España, en la costa de Alicante, y tampoco el gobierno está tomando una actitud muy decisiva, ¿no? Todas estas respuestas poco decisivas lo que hacen es empoderar a un régimen que cree que basado fundamentalmente en el matonismo, ¿no? ¿Entendí mal, Marc, o el libro establece alguna relación? Vos detallaste tu secuestro en Siria Sí. de parte de yihadistas vinculados con Moscú, ¿no es cierto? ¿Hay alguna relación entre Putin y Hamas? Hay informaciones de que políticos o altos funcionarios rusos, y hablo del viceministro de Exteriores Bogdanov, dio una suerte de green light, de luz verde al ataque de Hamas, ¿no? Rusia y representantes de Hamas se han reunido constantemente en Moscú
y es una relación muy, muy fluida, muy, muy fluida. Yo hablé con una persona en Washington que se llama, no me acuerdo qué es, o sea, yo hablé con un académico en Washington, que él me contó que él estaba buscando una casualidad, ¿no? Porque verdaderamente el ataque de Hamas y la guerra en Gaza ha tenido una virtud y un efecto positivo muy, muy potente para Rusia durante mucho tiempo, que es ocultar la guerra de Ucrania, ponerla en segundo plano, hacer que los recursos de Occidente y la atención mediática se dediquen a la guerra de Oriente Próximo. Y otra cosa que también tiene un efecto muy positivo para Rusia, que es enfrentar a Occidente con sus propias contradicciones. Si no puedes, por un lado, defender los derechos humanos en Ucrania, cuando en Israel se está cometiendo tropelías, que es un aliado, supuestamente aliado de Occidente y de Europa, están cometiendo tropelías semejantes, ¿no? Entonces, hay una conversación que tiene lugar en abril del 2023, cuando los entes en Ucrania están estancados. Todavía ha empezado, digamos, la guerra de Gaza, en la cual Bogdanov se reúne no solo con miembros del buró político de Hamas, sino también con gente con el Aruri, que es una persona con un perfil, digamos, terrorista o combatiente, ¿no? Y esa persona me explicó, hizo un rastreo de la cobertura de la prensa que hizo en ese encuentro, y ahí parece que se decidió algo. A tener las declaraciones parece que se tomó algo o se informó de algo. Y es algo que creo que en el futuro merecería la pena investigar y saber hasta qué punto Rusia tenía conocimiento o sabía o vio un visto bueno a una acción que al fin y al cabo jamás había llevado a cabo antes, que es tomar centenares cientos de rehenes y matar a miles de personas en una acción que sabíamos que iba a tener una respuesta muy, muy dura por parte de Israel, ¿no? Marc, algunas últimas preguntas, asuntos que el libro trata, ¿no? Libertad de expresión en Rusia, diversidad sexual en Rusia, el control ciudadano en Rusia, ¿no? ¿Qué nivel digamos, es evidente que no podemos saber qué es lo que los rusos piensan de Putin, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el grado de opresión que vos has visto como corresponsal y que volcás en tu libro en este sentido? Yo no he visto una sociedad tan controlada como la rusa. No estoy en China, con lo cual no puedo comparar. Pero verdaderamente el nivel de control es tremendo, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, yo tengo claro que la gente que lo rodeaba, mucha de la gente que trabajaba con nosotros, de hecho algunos nos llegaron a reconocer, tenían que informar a los servicios de lo que hacíamos, de nuestras actividades, de nuestras cosas en general, ¿no? De todo en lo que nos veíamos involucrados, ¿no? En Rusia sabemos que hay decenas de miles de personas trabajando para los servicios secretos. Cuando tenemos en cuenta que en España esa cifra son 3.000, estamos hablando de un ejército contra un grupúsculo, ¿no? O sea, es que no tiene parangón el nivel de presencia, ¿no? Y de autonomía no existe ningún tipo de legislación que les limite, ¿no? Entonces, verdaderamente, por ejemplo, Rusia, por ejemplo, Moscú es una ciudad que está llena de cámaras de televisión y cámaras que tienen programas de reconocimiento facial. A mí me parece muy sorprendente y muy heroico, literalmente heroico, el hecho de que tanta gente fuera a acudir al funeral de Navalny, ¿no? Porque esa gente se estaba arriesgando solo por salir a la calle, solo por dejar a formar parte de esa muchedumbre, a ser identificada con programas de reconocimiento facial y se ha arriesgado como mínimo a perder el trabajo o como máximo pues eso, a ser encarcelados o se le abriera un caso criminal, ¿no? Peskov, el portavoz de Putin, dijo que acudir a las exequias de Navalny equivalía a una ofensa a un antidelito, ¿no? Literalmente. Entonces, eso es algo que me parece muy destacable, ¿no? No estamos hablando. Rusia no es. Decir que Rusia es una dictadura es quedarte con el 10% de la realidad. Rusia es un país gobernado por gentes
que llegaron al poder cuando el país estaba dividido en mafias, con lo cual han utilizado para llegar al poder tácticas de mafia, extorsión, secuestros, y funcionan como con criterios de crimen organizado. Y que además, para culminar el pastel, son capaces de llegar a acuerdos puntuales, cooptar o instrumentalizar a terroristas. Y eso me parece todavía muy grave, ¿no? Muy, muy grave. ¿Por qué crees que Zelensky dijo hace pocos días que él creía que Putin estaba por morir? ¿Sabes algo de eso? Sí, sobre todo Zelensky es muy bueno a la hora de sacar de quicio a Putin. Él sabe, él es cómico, él sabe qué es lo que él saca de quicio a Putin. Son todos los momentos muy más divertidos que ha dado la relación de Putin y Zelensky se produjo a poco de llegar Zelensky al poder, ¿no? Hubo unas primeras conversaciones, hubo un primer acuerdo para intercambiar prisioneros, cuando también había sido iniciada la guerra, y Zelensky consiguió una concesión de Putin, que era que el programa que le había llevado al poder, que se llamaba El Servidor del Pueblo, y además se emitía en ruso, con lo cual podía emitirse en Rusia, pues fuera emitido en Rusia, ¿no? Y en el primer capítulo, Zelensky se burla abiertamente de Putin. ¿Y cómo se burla abiertamente de Putin? Bueno, pues a Zelensky, que es un supuestamente un profesor al que lo designa como candidato a presidente, pues bueno, le llevan un relojero y entonces el relojero le enseña una serie de relojes muy buenos, muy caros, ¿no? Le enseñan unos Melos, no sé qué, un Rolex. Y entonces, para llevarlo, porque él tiene que ser el presidente, y le enseñan un Hublot. Y entonces Zelensky le dice, entonces el vendedor le dice, ¿quién en ruso? ¿Quién lleva un Hublot? ¿Sabe quién lleva un Hublot? Putin lleva un Hublot. Entonces Zelensky dice, Putin Hublot, y esa frase se parece muchísimo a una frase en ruso que quiere decir Putin jubiló, que quiere decir Putin gilipollas. Ese programa se vio en Rusia y además se vio era el primer capítulo y se vio desde Vladivostok hasta Siberia, porque con la diferencia horaria, cuando los censores se dieron cuenta de que está cachondeando de Putin, pues lo censuraron. Putin hace exactamente lo mismo. ¿Por qué Putin ha invadido Ucrania? Porque Putin quiere llegar a la inmortalidad de haber sido el reunificador del país. Y Zelensky le está diciendo, tú vas a morir, y vas a morir antes que yo. ¿Por qué? Porque entonces, está claro, por ejemplo, o sea, la rabia y Putin es una persona que tiene, digamos, rasgos de personalidad, digamos, psicópata, ¿no? Y que una persona se le haya burlado tanto y le haya arruinado sus planes. En las primeras horas de la guerra, Putin le pidió un comando a asesinar a Zelensky. Ese comando fue neutralizado, evidentemente, pues todos los integrantes cayeron, ¿no? Zelensky para él es una piedra en el zapato, como lo fue antes Jodorkovsky, como lo ha sido Navalny, y esa gente para él le despierta sus peores instintos. Y Zelensky se está de nuevo burlando de él, ¿no? Y entonces, y eso saca de quicio a Putin. Y él sabe que es capaz de tocar una tecla y sacar de quicio a Putin. Quisiera para terminar, Mark, rendirle un pequeño homenaje aquí en nuestro canal a tantos corresponsales de guerra que han muerto, empezando por la figura de David Beriaín, siempre tengo dificultades para pronunciarlo, que murió hace unos años, 2021 creo, en Burkina Faso, en manos de un grupo yihadista, entiendo vinculado con Al Qaeda, ¿no? Contanos quién fue David. Para mí David fue un grandísimo amigo mío. Yo lo conocí en Irak al principio, tenía 10 años menos que yo, pero a mí me pareció una persona de la cual yo podía aprender. Es decir, es una persona, fuimos a la misma universidad, incluso a la Universidad de Navarra, ¿no? Entonces eso nos hizo que, y entonces bueno, yo cuando lo vi por primera vez en Irak, yo recuerdo que yo llegué a Irak y estábamos hablando pues con gente, España había enviado tropas allá, y había una serie de líderes religiosos que se oponían a la presencia de tropas españolas, ¿no? Y yo me fui a hablar con ellos. Cuando cuando iba a hablar con ellos, me decían, nosotros ya estamos hablando con David, es decir, una persona que tenía 10 años menos, que trabajaba
no por un diario de Barcelona, sino trabajaba por un diario regional de Galicia. Estaba totalmente adelantada a su tiempo, ¿no? Totalmente adelantada a los corresponsales de mucha más solera y mucho más nombre, ¿no? Luego, otra cosa, luego él y yo cubrimos varias veces la guerra de Amistad, fuimos juntos en un viaje y ahí hicimos una cosa que fue un poco, yo creo que, y fue él la persona que lo impulsó, que es revolucionaria en la prensa española, ¿no? Que hasta cierto punto era una prensa un poco, en temas internacionales, una prensa un poco provinciana, ¿no? Que es hablar con el enemigo, ¿no? David y yo conseguimos hablar por primera vez con talibán, es decir, con el enemigo de las tropas españolas. Y además nos decía cosas muy interesantes, que es que las tropas españolas no eran bienvenidas, que eran tratadas como enemigos, y eso es una información importante que los ciudadanos españoles tenían que entender a la hora de saber, a la hora de juzgar si era necesario o no el envío de tropas, ¿no? Y lo conseguimos, y es decir, o sea, y hasta entonces nadie había hablado con el enemigo. David se especializó en esto, en hablar con gente la gente no quiere hablar, ¿no? Él hablaba con narcotraficantes, conseguía, digamos, entenderles, cómo funcionaba, etcétera, etcétera. Y para mí yo creo que es la persona que ha conseguido revolucionar el periodismo internacional en España y sacarlo, como te he dicho, de su provincianismo, ¿no? Es una persona, para mí es un referente. Y luego, aparte, fue un gran amigo, ¿no? Y nos reíamos muchísimo trabajando y duré historias juntos, cubrimos la caída de Gaddafi juntos, cubrimos también fuimos a Irak a cubrir una ofensiva turca contra los kurdos en el norte de Irak. O sea, era una persona tremendamente leal, ¿no? O sea, es decir, con David, cuando tú vas a una guerra, tienes que confiar mucho en la persona a la que tienes al lado. Saber que esa persona no te va a dejar en la estacada, ¿no? David jamás dejaría en la estacada. Y todo va a indicar, por ejemplo, que David no quiso dejar en la estacada a su compañero que estaba herido, Roberto, ¿no? Y es algo que es algo muy importante saber que tienes al lado a alguien que no va a querer maximizar sus posibilidades de supervivencia a costa de las tuyas. Eso es muy importante. Y David lo tenía. Ese valor que está subrayando me lo dijo exactamente igual Arturo Pérez Reverte, el valor de la lealtad entre los corresponsales de guerra, ¿no? Me lo acuerdo perfectamente, en un reportaje que le hice subrayando también su condición de corresponsal de guerra. Bueno, una última pregunta. ¿Cuántos periodistas en total fueron, bueno, esto está en el libro, por supuesto, fueron secuestrados allí en Siria? ¿Cuántos fueron muertos y cuántos, como vos, salvaron su vida? A ver, hablamos de periodistas extranjeros, no sirios. Sirios había más. Extranjeros íbamos a ser aproximadamente 19, 20 hombres y 4 mujeres. Estamos separados, es decir, nosotros y las mujeres no estamos juntos, ¿no? Entonces estábamos 3 españoles, Javier Espinosa, Ricardo García Vilanova, yo. Había 4 franceses, había un italiano, había un danés, había 3 británicos, 3 americanos, un alemán. Entonces, de todo ese grupo salimos fundamentalmente los europeos, ¿no? Y cuando llegó el turno de los americanos y de los estadounidenses, que eran de los británicos y los estadounidenses, que eran los cuales los secuestradores tenían mucha más inquina, también con Francia, pero bueno, con menos grado. En ese caso, digamos que empezaron Estados Unidos empezó a bombardear posiciones de ISIS, de Estado Islámico en Siria, y ya su suerte quedó echada, ¿no? Aún así, yo pienso que ellos querían liberar a los europeos, pero lo que no quería, que los americanos lo que querían es hacer vídeos de propaganda, como al final llegaron a cero, ¿no? Entonces, pues esas imágenes terribles de mis compañeros arrodillados, vestidos de naranja, con la cabeza rapada, a punto de ser decapitados, pues es algo que ha dado la vuelta a todo el mundo, ¿no? Y que ha hecho que sea una de las tomas de rehenes más mediáticas de todo, ¿no? Y pienso que esa crisis, digamos que a todos nos ha dado un papel, ¿no? En el caso de las familias de los rehenes que fueron asesinados, Diane Foley, Steven Sotloff, ellos han creado fundaciones
En su caso, pues para que Estados Unidos tenga en cuenta que una crisis de rehenes no se puede solucionar ignorándola, ¿no? Y que de alguna forma el Estado tiene que vincularse un poco con la suerte de estos ciudadanos. Es un poco lo que no se veía, lo que también está en la política de tipo de cosas muy diferente. En mi caso, no, yo creo que hay un claro ejemplo, claro a propósito, es explicar, denunciar la instrumentalización y las conexiones entre Estado Islámico y Rusia y el régimen sirio, ¿no? Que es algo que parece que tiene que ser explicado, porque no podemos, porque los secuestros que han sido, porque no puede ser que cuando Rusia está actuando en un frente de guerra, se producen tantos secuestros y probablemente muchos de ellos asociados por el propio ejército ruso. Hay que explicarlo, hay que denunciarlo y hay que acabar con ello. Y solo se puede acabar con ello explicándolo y denunciándolo. Entonces, de allí mi libro, ¿no? Me parece que es un poco... Y bueno, cada uno tenemos un poco una misión. Otros, los franceses, por ejemplo, acabamos de ver un juicio en Francia contra uno de los secuestradores. Ellos han conseguido que haya otros dos que participaron, que no nos íbamos a ver, que íbamos a estar de con nosotros, pero que tuvieron poder de decisión sobre nosotros, también fueron juzgados, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues que estamos consiguiendo que no haya impunidad respecto a esto, ¿no? Que no haya impunidad respecto a los secuestros, tanto a nivel de la gente que los ejecutó, que fueron los terroristas, como a nivel de los estados o instituciones que los impulsaron, que fueron el régimen sirio, Rusia, etcétera, etcétera. Estamos escuchando a Marc Marguinedas. Él es un periodista español catalán, escribe en el periódico de Cataluña, es corresponsal de guerra, autor de un libro que presumo será de los libros más importantes de este año, que se llama Rusia contra el mundo, que acabamos de presentar y comentar aquí con Marc. Ahí estamos viendo la portada del libro. Marc, ha sido para mí un enorme orgullo, honor haberte conocido y haberte entrevistado. No puedo abrazarte a la distancia, pero lo haría con todo cariño, como hacemos los argentinos. Espero verte pronto. De hecho, me encantaría, y me lo voy a pensar cómo lo hago, ir a continuar esta conversación allí en España, en vivo, en persona. De manera, te quiero decir que es posible que vaya a Argentina pronto. Es posible que Argentina pronto, porque me parece, porque hay muchas cosas que estuve en México y de hecho hemos hablado un poquito del papel de Rusia en América Latina, ¿no? Y Argentina es un país importante para Rusia también, muy importante. De hecho, dos de los espías que fueron intercambiados en el último intercambio tenían nacionalidad argentina y habían conseguido tener una identidad alternativa gracias a Argentina, ¿no? Entonces eso me parece interesante explicarlo, ¿no? Estuve en México recientemente, también hay un grado muy importante de injerencia allá. América Latina es muy importante para Rusia, porque considera, al igual que África, porque ahí considera que puede azuzar y agitar el sentimiento anti-norteamericano que existe en esos países. Bueno, en ese caso, si estás en Buenos Aires, voy a estar honrado de ser tu anfitrión, y de invitarte a continuar personalmente esta conversación sobre cientos de preguntas, que me han quedado en el tintero, empezando por Sudán. Pero lo dejamos para la próxima vez que nos encontremos. Marc, desde Buenos Aires, un muy afectuoso saludo y realmente muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Marc Marguinedas. Seguimos. Chau, chau.